Hola, ¿qué tal? Soy Eduard Peña, soy ingeniero agrónomo, trabajo en la empresa Agroprecisión y en esta oportunidad vamos a presentar una linda experiencia que hemos tenido en estos últimos años con el tema de manejo sustentable de suelo, donde vamos a mostrar experiencias locales sobre manejo de rotación de cultivos. En esa búsqueda desde hace varios años, el agricultor en esa búsqueda de la sustentabilidad ha venido desarrollando diferentes cultivos de cobertura en su campo, diferentes cultivos de rotación o llamados cultivos de servicio. Y es bueno destacar los beneficios que nos brinda estos cultivos de cobertura, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista ambiental, porque los cultivos de cobertura mejoran la estructura de suelo, hay un secuestro de carbono, aporte de materia orgánica, aporte de nitrógeno al suelo, permite un uso eficiente del agua, nos permite un mejor control de maleza, es realmente una herramienta muy válida. Entonces los agricultores tanto en el norte de Santa Cruz como en el este han venido desarrollando diferentes cultivos de cobertura, han ido probando diferentes épocas de implantación, ya sea en verano, como intercultivo en otoño o como cultivo de invierno. Han ido probando diferentes momentos de desecación o de incorporación de esos cultivos de cobertura y se han ido midiendo los diferentes impactos sobre las malezas que nos provoca el tener un cultivo de cobertura, el tener un suelo completamente cubierto. Eso va a suprimir el desarrollo de maleza. Sin duda que hay mucho por investigar en cuanto a cultivos de cobertura, cultivos de servicio, diferentes especies que podamos ir probando en nuestro campo, épocas de implantación, densidades de siembra, si hacemos solo o consorcios. Creo que hay una experiencia en varios países de hacer cultivos consorciados. Creo que eso nos falta mucho por desarrollar en nuestro campo. Pero concretamente ya desarrollando el tema, la temática de los cultivos de servicio, los cultivos de cobertura, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultivos de cobertura? Estamos hablando de cualquier cultivo que aporta gran cantidad de residuos vegetales sobre el suelo y que en lo posible tienen una alta persistencia sobre el mismo. Estos pueden ser sembrados solos o en consorcio y pueden ser sembrados en cualquier época del año. Entonces, cualquier cultivo que aporte residuos sobre el suelo se lo considera un cultivo de cobertura o un cultivo de servicio. Cuando pretendemos instalar un cultivo de cobertura, ¿cuál es el objetivo que buscamos en realidad? Primero es mejorar la fertilidad del suelo, administrar mejor el agua, hacer un mejor control de maleza, es un aliado prácticamente en la supresión de maleza. Hacemos un corte del ciclo de las plagas y enfermedades. También permiten en el suelo incrementar la biodiversidad en nuestros sistemas de producción. Ahora, en los suelos de Santa Cruz, en los suelos de Bolivia, ¿por qué es imperativo hacer cultivos de cobertura? Realmente es una necesidad. Muchos productores, hasta hace pocos años, había una falta de rotación de cultivos. El monocultivo de soya ha sido muy explotado realmente y eso se traduce en una pobre cobertura del suelo y también una baja exploración radicular. Entonces el impacto de la maleza, la presión de maleza es mayor cuando tenemos un suelo totalmente desprovisto de cobertura. Entonces, en las características de nuestros suelos en Santa Cruz, principalmente predominan los suelos con alto contenido de limo. Cuando hablamos de limo estamos hablando de una fracción granulométrica intermedia entre la arcilla y la arena. Y el limo, al igual que la arena, es una arena fina en realidad, no logra hacer estructuración de suelo como lo hace la arcilla. La arcilla actúa tiene un efecto más agregante, pero el limo y la arena le conceden al suelo una estructura muy débil y de fácil degradación de ese suelo. También el tener una característica de un suelo limoso sin estructura le concede al suelo una baja infiltración, por tanto un alto escurrimiento superficial. Al mismo tiempo,
el tener un suelo con alto contenido de limo, vamos a ver que en los campos con poca cobertura vegetal va creciendo el tema de las manchas calvas y las manchas por salinidad, especialmente en las zonas con mal manejo de suelo. La compactación de suelo y el adensamiento superficial es muy común en un suelo con alto contenido de limo. Además, la poca cobertura de suelo que el agricultor promedio en nuestro medio está realizando, tiene en sus campos, eso hace que un suelo desprovisto de cobertura hace que aumente la temperatura, hay una alta evaporación del agua del suelo, una alta evapotranspiración, y vamos a tener una pérdida de humedad, una pérdida de agua por esa vía. Cuando hablamos de un balance de carbono, estamos siempre con un balance negativo, es decir, deberíamos aportar cantidades entre 13 a 15 toneladas de materia seca por hectárea por año de rastrojo. Sin embargo, con los cultivos que venimos haciendo, no logramos alcanzar tener un balance en equilibrio del carbono. Entonces necesitamos hacer grandes aportes de biomasa para lograr ese equilibrio del carbono orgánico del suelo. Adicionalmente a eso, en nuestra zona, tanto en el este como en el norte, ahora en invierno y en verano en el este, tenemos un déficit hídrico muy fuerte, muy marcado. Tenemos la presencia de sequías erráticas en enero, en febrero, y eso prácticamente coincide con la etapa de llenado de grano, la etapa reproductiva de la planta, y complica el rendimiento de los cultivos. Entonces, sumado esos suelos con alto contenido de limo, estructura débil, poca infiltración de agua, poca cobertura, alto escurrimiento superficial, alta evaporación, alta temperatura del suelo, sumado a falta de cobertura de que estamos haciendo los productores y la presencia de esas sequías erráticas, prácticamente compromete la productividad de nuestros campos. De ahí es que es imperativo hacer cultivo de cobertura porque nos va a permitir mejorar nuestra productividad. Ahora, cuando hablamos de los problemas de suelo que tenemos en nuestra región, en nuestros suelos, al ser muy frágiles, al ser suelos con estructura muy débil, hemos entrado con un desmonte muy agresivo, con orugas topadoras que han ido eliminando el horizonte orgánico. Luego hemos pasado a una agricultura de labranza convencional que ha provocado una degradación de los suelos, destrucción de la estructura y comprometiendo la productividad de nuestro cultivo. Ahora, los suelos con alto contenido de limo requieren una cobertura permanente del suelo. Son suelos, dijimos, que son muy frágiles. En la imagen de la izquierda vemos un suelo totalmente planchado, es un suelo que tiene más de 70% de limo. Esos suelos necesitan dar un salto en protección, en cobertura. Como vemos en la imagen de la derecha, es una pastura que ha sido implantada en verano. Para un suelo de este tipo, sin estructura, es la solución. No solamente por la alta cobertura que estamos generando, este salto que vamos a dar en protección del suelo, sino también por la alta exploración radicular que ha generado esta pastura. Ahora, el desafío del agricultor en Santa Cruz, especialmente en la zona este, donde el déficit hídrico es muy marcado, la limitante número 1 es el agua, es buscar generar cobertura permanente del suelo con cultivos de alta exploración radicular y gran aporte de rastrojo. En esto es lo que estamos hablando de los cultivos de cobertura, con alta persistencia, como pasturas, maíz, sorgo, capín sudán, mileto y otros cultivos que permitan una mayor eficiencia en el uso del agua. En esta imagen podemos ver que debemos maximizar la infiltración de agua en nuestro suelo, teniendo un suelo cubierto, teniendo exploración radicular, teniendo mayor generación de biocanales en el suelo y minimizar el escurrimiento superficial, que es lo que normalmente predomina hoy por hoy en nuestros campos. Dijimos que la presencia de manchas calvas, en esta imagen podemos ver el suelo de la izquierda, son suelos sin rastrojo, con poca cobertura sobre el suelo. Cuando se presenta una lluvia, el escurrimiento superficial es muy elevado. Esa cantidad de limo y falta de cobertura concede al suelo una impermeabilización, hace que el agua se escurra a donde hay cobertura, donde hay rastrojo, donde hay exploración radicular. Entonces,
Aquí mostramos en esta gráfica el promedio de infiltración en 552 puntos de pruebas de infiltración con anillos concéntricos, anillos metálicos, y podemos ver que el promedio en estos campos en la zona este es de 37 milímetros hora. Significa que son más de 50 propiedades agrícolas de diferentes productores, 550 puntos de infiltración, y tener un promedio de 37 milímetros es muy bajo. Eso, si se produce una lluvia de 60, 70 milímetros, más o menos la mitad se va a escurrir y la mitad va a infiltrar. Entonces no estamos siendo eficientes con esa escasa lluvia que tenemos en nuestra zona. Otro problema que tenemos en los suelos de Santa Cruz es la salinidad de los suelos, sobre todo en las áreas circundantes al Río Grande, tanto en la zona de Okinawa, la zona norte y la zona de Berlín, que queda al otro lado del Río Grande. Son zonas muy complicadas en términos de salinidad. Cada día vamos ganando salinidad, como vemos en esta imagen. Es la cabecera de un lote y vemos que se va acrecentando el tema de salinidad en nuestro suelo. Y estas sales tienen un origen de las napas freáticas. Tenemos una napa freática muy superficial. Están alimentadas esas napas por el Río Grande. Más o menos 7 meses del año las aguas del Río Grande no son aptas para riego. Entonces esas napas freáticas están alimentadas por agua del Río Grande. Tienen bastante salinidad y entre esas sales, el sodio es una de las sales que se concentra en algunos sitios y provoca toxicidad para los cultivos, como vemos en estas imágenes. Entonces, sinónimo de salinidad, o también diríamos en un suelo con problemas de salinidad, también tenemos un problema con alta compactación. Aquí vemos donde pasa la huella del tractor, la acumulación de sales en esos sectores que están fuertemente compactados. Entonces, otro problema que vimos es el tema de compactación. Nuestros suelos realmente se caracterizan por tener una estructura débil, alta compactación, poca infiltración de agua. Entonces necesitamos dar ese salto en solucionar este problema. Vemos las raíces del girasol, por ejemplo, profundizan en algunos campos 6, 7 centímetros y hay una torcedura total de la raíz pivotante, la raíz principal, y prácticamente las raíces secundarias son las que se desarrollan en desmedro de la raíz pivotante. Por lo tanto, eso es una raíz de trigo, otros cultivos de sorgo, raíces aglomeradas en ciertos sectores. Es un indicador que no estamos aprovechando los nutrientes que están a mayor profundidad y el agua que podríamos aprovechar a mayor profundidad por los cultivos. En esta imagen de la izquierda inferior podemos ver las raíces del sorgo con problemas de torcedura. Eso es un indicador que hay compactación, que hay restricción, que hay una impedancia en este suelo que debemos solucionar. Aquí algunos ejemplos: raíces de girasol en un campo en la zona este con altos problemas de compactación, suelo con más del 70% de limo, y prácticamente teníamos 3-4 centímetros de profundidad de la raíz principal y una torcedura prácticamente de todas las raíces. En ese campo hicimos algunas pruebas en el 2017 con pastura y logramos romper esos suelos compactados hasta más de 2 metros con 70 centímetros en una siembra de pastura de verano, que más adelante lo vamos a ver. Entonces vemos aquí los implementos. El alto tráfico de maquinaria es un gran factor de compactación de suelo. La labranza convencional continua a una misma profundidad hace que se forme el piso de arado, también es contraproducente. Aquí quisimos tener la curiosidad cómo es el desarrollo radicular del cultivo del limonero en la zona este, y vimos que las raíces prácticamente están de manera horizontal de este cultivo, que es un arbusto, es un árbol casi, y la raíz pivotante es muy corta, 50, 60 centímetros, y tenemos una impedancia a esa profundidad, y el cultivo prácticamente bota raíces secundarias, raíces horizontales, y no estamos aprovechando la humedad a mayor profundidad y los nutrientes a mayor profundidad. Luego hay una práctica para solucionar ese problema de compactación, que es el uso del subsolador. Viene a ser una buena herramienta, especialmente en suelos livianos, suelos intermedios, pero no lo recomiendo para suelos que tienen
más de 27% de arcilla, que son suelos con presencia de arcillas expansivas. Estas arcillas expansivas cuando están húmedas se hinchan y cuando están secas se contraen y muestran la presencia de rajaduras hasta más de 1 metro de profundidad, entre 1 y 2 centímetros de profundidad. Entonces, estos suelos que tienen un contenido de arcilla muy elevado, arriba de 30-35%, no justifica hacer un subsolado porque hay un subsolado natural. Porque ¿qué buscamos con el subsolado? Buscamos resquebrajar el suelo para lograr meter agua, meter raíces a mayor profundidad. Pero estos suelos que tienen un alto contenido de arcilla no necesitan hacer esa labor, puesto que ellos naturalmente se van resquebrajando en la época seca. Este es un suelo recién descompactado, un suelo franco arenoso, y luego 2 meses después vemos cómo se ha desarrollado, este es un campo de ganadero, cómo se ha desarrollado la pastura y realmente dando lugar a un pasto de excelente calidad. Ahora, el uso de subsolador de algunos implementos de manera equivocada, fíjense que solamente tener estos ganchos para subsolar no es una herramienta válida. Tiene que haber un disco cortador adelante, como el que mostramos en esta lámina. Tenemos un disco cortador adelante, el subsolador, y atrás hay un rodillo compactador para que esta estructura, estos agregados grandes que vamos sacando, vamos rompiendo, vuelvan a quedar en la misma condición para que no hagamos una remoción. No nos obligue a pasar un implemento de disco encima, eso es contraproducente. Es decir, hay agricultores que están haciendo subsolado y como hay un terroneado muy alto, pasan una rastra, un romplao encima, una rastra pesada para romper esos agregados muy grandes, y eso hace que el pulverizar el suelo destruye la estructura, provoca compactación nuevamente, genera un encostramiento superficial, acelera la descomposición de la materia orgánica, favorece a los procesos de erosión hídrica. Y en este caso podemos ver que cuando roturamos el suelo, cuando ha sido descompactado y roturamos con rastra o con rastra pesada encima, vamos a ver que genera la iluviación de arcilla, que es un descenso de arcilla de los horizontes superficiales a las capas más profundas. Y eso va a provocar un taponeamiento de toda esa galería que hemos abierto con el subsolador. Fíjense acá en esta imagen, podemos ver prácticamente la arcilla que ha entrado por iluviación a capa más profunda. Otro problema que vimos es la compactación a nivel superficial o denominada adensamiento superficial. Este tipo de compactación se da en los primeros 2-3 centímetros del suelo y provoca una dificultad para la emergencia de raíces. Normalmente si se manifiesta cuando hemos sembrado, a los pocos días de haber sembrado, va a provocar este efecto que vemos en la imagen y es contraproducente para los cultivos. El tener una siembra directa, si uno pregunta a los productores en Santa Cruz, la mayoría está haciendo siembra directa, pero una siembra directa con escasa cobertura, con escasa cantidad de rastrojo. Una siembra directa en estas condiciones, como vemos esta imagen, no cuida el suelo, no protege el suelo del impacto del sol y de la radiación y de la gota de lluvia. Es un campo que vemos como este que vemos en la imagen derecha superior, con muchas manchas calvas. Lo correcto es tener una siembra directa con cobertura permanente del suelo. Esto es una siembra directa en Santa Cruz para muchos productores, sin cobertura. El tener rastrojo, evitamos el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo, sobre un suelo desnudo. Entonces eso desintegra las partículas y hace que el suelo se planche y el agua no infiltra y se escurra superficialmente. Fíjense, cuando tenemos un agregado, soltamos en un vaso de agua, en un monte natural tenemos una alta agregación porque el contenido de materia orgánica es alto. En un suelo en recuperación de 6 años de labranza convencional, de recuperación sería esta siembra directa de 6 años, vemos que también hay un comportamiento muy parecido a la del monte natural
y 2 años de pastura y 2 años de cultivo, también hay una agregación, una estabilidad de los agregados. Sin embargo, en la imagen vemos que este segundo vaso ha sido, se ha puesto aquí una cantidad de tierra de un suelo de labranza convencional, de 6 años de labranza convencional, un suelo sin estructura que prácticamente se desintegra totalmente. Hay una dispersión de partículas muy elevada. Otro problema que tenemos es la alta temperatura del suelo y eso va a provocar una alta evaporación del agua del mismo. Si en horas a mediodía, por ejemplo, medimos la temperatura con láser, vamos a encontrar en suelo con cobertura, con rastrojo, entre 28 y 32 grados centígrados. A la misma hora, en un suelo sin cobertura, con escasa cobertura, podemos llegar a 44 hasta 50 grados centígrados. Y eso realmente implica una pérdida elevada de agua por evaporación. Los cultivos de rotación que vayamos a practicar, que vayamos a hacer, debemos pensar los cultivos de invierno como soya, maíz, los cultivos de verano, soya y maíz, y los cultivos de invierno que vienen a ser el sorgo, el trigo, el girasol y también soya en la zona norte de Santa Cruz. Debemos siempre estar pensando en la cantidad de rastrojo que deberíamos aportar para tener un equilibrio, un balance de carbono. Con el doctor Yuca se ha determinado, doctor João Carlos de Moraes Sá de Brasil, de la Universidad de Ponta Grossa, hicimos un trabajo y se determinó que necesitamos aportar en la zona este de Santa Cruz para tener un balance de carbono, un equilibrio del carbono de 14 toneladas de materia seca por hectárea por año. Y en la zona norte, que es más caliente y más lluviosa, más húmeda, 17 toneladas de materia seca por hectárea por año. Entonces, esas cantidades con los cultivos que tenemos en rotación, muchas veces no se alcanza esa cantidad, por tanto, entramos en una decadencia, en una pérdida de la materia orgánica del suelo. Hablando de la tasa de persistencia de los rastrojos, de los diferentes rastrojos que estamos practicando en la zona, tanto en la zona este como en la zona norte de Santa Cruz, por ejemplo, en el verano, el rastrojo del maíz, de un cultivo de maíz, tiene una tasa de persistencia del 60% cuando hacemos siembra directa, pero cuando hacemos labranza convencional, esa persistencia cae apenas al 20%, es decir, que el 80% se descompone ese rastrojo que estamos aportando al suelo, en el caso de un rastrojo de maíz. Cuando es un rastrojo de trigo, llegamos en siembra directa a un 50% de persistencia y en labranza convencional a un 30%, es decir, siempre al incorporar el rastrojo, cualquier rastrojo, hacemos que se descomponga más rápidamente, por tanto su persistencia es menor. Un rastrojo de soya, tenemos en siembra directa apenas un 30% en 120 días y de labranza convencional menos de 10% en esos 120 días. Es decir, no persiste, muy poco persiste el rastrojo de soya en el suelo, en una labranza convencional. Y el rastrojo de girasol, vamos a ver que en siembra directa tiene una persistencia del 30% y cuando hablamos de labranza convencional también hay una escasa persistencia del rastrojo. Luego vamos a hablar del aporte de rastrojo que hacen los diferentes cultivos en la zona este de Santa Cruz, solamente como referencia, citando a una fuente del Grupo CREA. Vemos que el cultivo de maíz, un maíz en la zona este de 4.500 kilos de rendimiento, puede aportar 7 toneladas de materia seca por hectárea por año, con un 96% de cobertura del suelo. Entonces, el maíz se convierte en una buena opción en la generación de cobertura y exploración radicular. El cultivo de soya, una soya de un rendimiento de 3.300 kilos, como vemos en este ejemplo, podemos tener 5 toneladas de materia seca por hectárea con un 90% de cobertura del suelo. Sin embargo, la persistencia es muy baja. En rápido tiempo, en corto tiempo, se descompone ese rastrojo. Un sorgo de grano de 3.800 kilos por hectárea de grano,
puede aportar casi 6.000 kilos de materia seca de rastrojo con un 90% de cobertura. Si ese sorgo de grano dejamos una soca, dejamos un rebrote, podemos llegar hasta las 10 toneladas de rastrojo con casi 100% de cobertura. Entonces, el sorgo y la soca siguiente nos puede aportar, más la soya de verano, podríamos decir que estaríamos en un balance positivo. Un sorgo forrajero tiene una capacidad de aporte entre 7 a 18 toneladas de materia seca por hectárea por año, con casi 100% de cobertura, con casi 90% de cobertura, y eso es una buena opción para los esquemas de rotación que estamos buscando. El cultivo de trigo, un cultivo de trigo en la zona este de 1.500 kilos, se ha comprobado que puede aportar 3.000 kilos de materia seca por hectárea por año, con 92% de un aporte de cobertura. El girasol, un girasol de 2.200 kilos, puede aportar 4 toneladas y media de rastrojo, pero apenas con un 45% de cobertura del suelo. Finalmente, las braquiarias pueden aportar en verano, sembrándolas solas en verano, entre 12 toneladas y 22 toneladas por hectárea de materia seca, con prácticamente 100% de cobertura del suelo. Y el cultivo de caña aporta en nuestro medio entre 13 a 18 toneladas por hectárea por año de rastrojo. Y eso en materia seca de rastrojo. Y eso es una buena cosa. Creo que esos son los aportes principales que tiene nuestro cultivo. Por tanto, debemos buscar en nuestro esquema de rotación cultivos con alto aporte de biomasa y con alta persistencia sobre el suelo. Entonces, una siembra directa con cultivo con cobertura permanente sobre el suelo implica que el cultivo que tengamos aquí establecido debe estar rodeado de rastrojo en un 100% en lo posible para tener éxito. Una siembra directa con alta cobertura, vamos a tener una alta actividad biológica. El rastrojo protege el suelo del impacto de la gota de lluvia y la radiación solar. Hay una fuerte macroporosidad con las raíces, con la mesofauna del suelo. Logramos hacer una alta exploración radicular. La microporosidad es eficiente en la retención de humedad también. Un buen manejo del suelo confiere al perfil cultural una estructura estable, mayor resistencia a la compactación y a la deformación de la superficie, mejora la infiltración de agua de lluvia y hay un reciclaje alto de nutrientes. Entonces, en suma, la siembra directa basada en un sistema de cobertura permanente del suelo genera un buen sistema radicular con mejoramiento de la fauna del suelo. Ahora vamos a mostrar diferentes esquemas de rotación que se vienen practicando en nuestro medio y que son prácticas a nivel comercial, que son favorables buscando esa cobertura total del suelo. En ese suelo que tiene alto escurrimiento superficial, una estructura muy débil, necesitamos buscar esos esquemas de rotación. Entre los que destaca tenemos una práctica de soya de verano, sorgo forrajero o mileto en invierno, en intersiembra, en otoño, para entrar con una soya de invierno. Esto en la zona norte de Santa Cruz. Podemos ver que tanto el sorgo forrajero como el mileto se convierten en una opción interesante, aportando más de 8 a 10 toneladas de materia seca por hectárea, haciendo un aporte, una protección del suelo de casi 100%. El desarrollo radicular también del forrajero como del mileto viene a ser muy importante para mejorar la infiltración de agua. Este otro campo, con el cultivo de mileto como intersiembra en otoño, vemos que también genera una cobertura 100% del suelo para entrar con una soya de invierno en mejores condiciones. El cultivo de mileto en esta otra propiedad de un agricultor en el norte, vemos también que el mileto está siendo roleado, cubriendo totalmente el suelo y se convierte en una opción muy válida. El sorgo forrajero, 67 días después de la siembra, se lo rolea con rolo liso y después de unos 5 o 7 días se pasa un desecante para desecarlo totalmente, el campo para entrar con una soya de invierno.
El mileto también se lo utiliza como recuperador de suelo en verano y hemos visto que da muy buen resultado. Esto en esta propiedad Santa Rita, por ejemplo, tenemos el mileto y aquí, por ejemplo, tanto el mileto como el sorgo forrajero en esta propiedad, logramos hacer una cobertura muy alta del suelo haciendo un roleado antes de la siembra de soya del invierno. Otro cultivo poco conocido, pero también está siendo practicado por algunos productores, es el capín Sudán. Cuando tenemos una soya de verano para entrar en una soya de invierno, como intersiembra, tenemos el capín Sudán. También es una opción válida, tiene una exploración radicular muy elevada, alta producción de biomasa, hasta más de 10 toneladas por hectárea, dependiendo de las condiciones de humedad que tengamos. Y dependiendo del tiempo que podamos dejar, los 60, 70 días, puede ser una buena opción para generar cobertura. En la zona este de Santa Cruz, el capín Sudán como recuperador de suelo en verano y también en invierno, ahora vemos que en este campo, por ejemplo, en esta propiedad, se lo ha roleado, se ha desecado y roleado para preparar para la siembra de verano de soya. Tenemos un suelo totalmente cubierto. Lo que queremos aquí es minimizar el escurrimiento superficial, maximizar la infiltración, disminuir la temperatura del suelo, que disminuya también la evapotranspiración, sobre todo la evaporación del agua del suelo. Queremos disminuir y maximizar la transpiración de las plantas. Otra práctica interesante en la zona este de Santa Cruz es el soya en verano y sorgo de grano en invierno. El cultivo de sorgo es el cultivo principal en la zona este de Santa Cruz en invierno, como una sucesión de la soya de verano. Es un cultivo de alta productividad, hasta 4 o 5 toneladas por hectárea de grano. Hay agricultores que están haciendo no solamente el sorgo solo, sino también en consorcio con pastura como la Brachiaria russiciensis, por ejemplo, en este campo. Están sembradas al mismo tiempo, hay una cierta competencia, pero el sorgo puede rendir más de 3 toneladas por hectárea, pero vamos a generar una cobertura muy alta sobre el suelo de ambos cultivos. Esta otra propiedad también ha sido sembrada en consorcio sorgo de grano más pasto. Se cosecha el sorgo y luego se deja el pasto un tiempo para que siga desarrollando, aportando mayor cantidad de biomasa y aportando mayor exploración radicular. Aquí una experiencia muy interesante, esta propiedad en la zona este, ellos siembran sorgo consorciado con russiciensis, son sorgos de muy alta productividad y una vez que se cosecha el sorgo del invierno, se deja la pastura que desarrolle un tiempo para lograr ingresar el ganado cuando la pastura ya está más desarrollada. Entonces tenemos una rotación, hacemos una integración agricultura-ganadería y que es muy beneficioso para la soya, porque la ganadería también va a hacer su aporte con los desechos que la ganadería, o sea, el suelo se va a beneficiar con la orina, con las heces fecales de los animales que están en esa integración agricultura-ganadería. Entonces la soya se va a ver muy beneficiada cuando hacemos un pastoreo racional. Creo que eso ha sido demostrado, no solamente pastorear el ganado en campos de maíz consorciado con pasto, sino también consorciado con sorgo, puede ser una buena alternativa para mejorar los rendimientos de la soya de verano. Otra práctica muy común en la zona de Okinawa y algunos agricultores en la zona este de Santa Cruz es la siembra de verano de soya y en invierno trigo. Estos dos cultivos tienen poca exploración radicular. Sus raíces son muy ineficientes en explorar el suelo, por tanto no es una sucesión sustentable, obviamente. Sin embargo, a pesar que el trigo aporta casi 100% de cobertura sobre el suelo, pero la exploración radicular es muy reducida. Otra práctica es soya, girasol, soya de verano, girasol de invierno, y si las condiciones dan como ahora que se manifestó una lluvia
muy interesante después de la cosecha de girasol, nos permite hacer un sorgo forrajero de primavera, pero no siempre las condiciones acompañan para hacer esta labor. Pero hacer agricultura, soya de verano y sorgo de invierno es uno de los esquemas de sucesión más perjudiciales para nuestro sistema de siembra directa, porque ambos cultivos tienen pobre desarrollo, poco aporte de rastrojo y una baja exploración radicular. Si bien el girasol puede botar una raíz profunda, pivotante, no tiene una cabellera, una exploración radicular muy alta, por lo tanto, sumado a lo poco que puede hacer la soya, esta sucesión no es recomendable hacerla por mucho tiempo. Algunos agricultores han dado un paso más adelante de consorciar ese girasol con pasto, también viene a ser una buena opción. Vemos aquí ya el girasol está de cosecha y la pastura está totalmente desarrollada, esperando ya para el verano hacer una buena cama de siembra, y eso va a beneficiar. Aquí vemos un campo de soya en el verano anterior y podemos ver, aquí fue sembrado girasol y más pasto en invierno y una soya con buen nivel de productividad. Ahora, un esquema de rotación muy practicado o que puede ser una buena opción en todo caso para agricultores en la zona norte y en la zona este de Santa Cruz es hacer 2 veranos de soya y un tercer verano de maíz. Después de la primera soya un sorgo de grano en invierno, después de la segunda soya un trigo de invierno y después del maíz un girasol. Ese esquema de rotación puede ser una buena opción en la mejora de la productividad, en la mejora de las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Pero finalmente yo quiero mostrarles, si queremos realmente dar un salto en la generación de cobertura sobre el suelo, vamos a presentar 2 opciones. Una es la de un sorgo forrajero con alta exploración radicular y con alto aporte de biomasa, y la otra opción es la implantación de pasturas de gramíneas como las braquiarias, que nos permiten dar ese salto en la recuperación de suelo y un salto en el aporte de biomasa sobre el suelo. Este es el sorgo forrajero, que vemos una alta producción de biomasa, puede llegar a 60-70 toneladas de materia verde por hectárea, y con raíces con un desarrollo hasta más de 2 metros de profundidad. Y eso es muy bueno para el sistema que queremos mejorar. Ahí vemos en esa imagen la cobertura que puede generar el sorgo forrajero es muy alta, muy elevada, y la otra opción, diríamos la mejor opción de todas las que hemos mencionado, son las braquiarias. Cualquiera de las braquiarias, puede ser rusiciense, Piatá, Marandú, Decumbens, MG5, cualquier braquiaria tiene un aporte de biomasa muy alto y también un aporte en una exploración radicular y nos permite dar ese salto realmente de producción de biomasa. Aquí vemos el pasto implantado en verano. Algunos productores lo dejan todo el invierno, esa pastura, y en verano se deseca para tener una soya de alta productividad en el verano. Algunos productores en el invierno hacen pastoreo racional, otros hacen algo de rollo, no es lo adecuado, aunque hemos visto unos trabajos recientes de algunos productores en el este de que la soya de verano rinde mejor cuando la pastura ha sido pastoreada racionalmente con pastoreos cortos, con un pastoreo intensivo, y eso se ha visto beneficiado el cultivo de soya con mejor rendimiento que donde no se ha metido ganado para el consumo. Fíjense acá, vemos el perfil del suelo con alta exploración radicular por esta gramínea, en suelo que pueden tener compactación, pero las gramíneas como las braquiarias pueden lograr romper esas capas compactadas y hacer una alta exploración radicular. En este campo, en esta propiedad, en la zona este, vemos la pastura. En 90 días prácticamente que fue evaluado, tuvimos una profundidad de 2.4 metros de raíces y eso fue realmente espectacular.
con una alta exploración radicular. Vemos aquí el desarrollo de raíces en este campo. Eso permite que tengamos una mejor infiltración en las campañas subsiguientes. Solamente como dato, el cultivo, un cultivo de pasturas, por ejemplo, las IFA pueden alcanzar hasta 1 kilómetro de exploración en el suelo en una cucharilla de tierra. Es impresionante la cantidad de conexiones que podemos generar en el suelo. Este es un campo donde hicimos rotación con un cultivo de cobertura como la pastura. Vimos que en 2 años la cantidad de cobertura estaba prácticamente más del 90% de protección del suelo. Y eso es muy bueno. Maíz más pasto, eso es una práctica que muchos productores lo vienen realizando. En verano principalmente, permite un excelente control de maleza, una supresión de maleza. Podemos en el norte hacer un maíz consorciado con pasto y nuevamente entrar con una soya de invierno. Ahora las raíces coronarias o de fijación del maíz tienen una alta exploración radicular, tienen una amplia exploración del suelo y eso hace que mejoremos la infiltración de agua en este campo. Tanto las raíces del maíz como de la pastura, ambos suman para tener prácticamente eliminar el escurrimiento superficial, minimizar el tema de evaporación del agua del suelo. Y estas raíces son las responsables de la generación de biocanales en el suelo. Aquí vemos ya el cultivo de maíz consorciado con pasto en la zona norte de Santa Cruz, donde el maíz se cosecha y la pastura se deja para luego desecarlo antes de la siembra. 1 mes a 2 meses antes de la siembra de verano se deseca para poder tener una siembra perfecta de soya de verano. Y ese maíz, esa pastura más el maíz pueden aportar hasta 15 toneladas de materia seca por hectárea por año. Este campo es muy bien manejado en la zona este. Vemos que se hace maíz más pasto en verano y en invierno se hace un pastoreo racional. Aquí vemos una pastura que prácticamente con la helada se secó. Sin embargo, viene un rebrote. No es normal las heladas en Santa Cruz. Aquí vemos ya la rotación, los pastoreos rotacionales que se hacen en este campo con una alta carga de animales en corto tiempo y eso permite la recuperación de la pastura. El ganado es muy selectivo, entra y come las hojas simplemente y todos los tallos que están lignificados quedan como cobertura del campo. Este es otro campo que se hace invierno maíz, verano soya y en invierno soya nuevamente y aún permanece el rastrojo de maíz más el de la soya, protegiendo, cuidando el suelo. Fíjense que el hacer maíz pasto, esas raíces de fijación que vemos acá, pueden tener hasta 5 milímetros de diámetro y 40-50 centímetros de profundidad. Entonces el maíz es un descompactador natural del suelo y asociado con pastura suman en una cantidad de rastrojo impresionante, muy alta y también pueden hacer una exploración radicular que permite mejorar la infiltración de agua en ese campo. Ahora, ¿cuál es el impacto que provocan las raíces sobre el cultivo? Sobre el suelo, perdón. Impactan sobre la generación de canales, galerías en el suelo. Yo lo llamo los caminos del agua, son mejorados cuando hacemos cultivos de rotación. Entonces es importante la aireación del suelo con el intercambio de gases. Infiltración de agua mejora y la penetración radicular también mejora en este campo. Ahí vemos los orificios de las raíces coronarias del maíz y aquí vemos a la derecha, a la parte inferior, el cultivo de soya. Las raíces de la soya prácticamente están ingresando por ese orificio que hemos generado en la imagen de la izquierda. Otra opción es pasto como intersiembra. Con un agricultor en la zona norte tuvimos 2 meses, 60 días de cobertura de la Brachiaria russiciensis y tuvimos una cobertura del 100% del suelo.
beneficiando el cuidado del suelo y el rendimiento de la soya de la siguiente campaña de verano. Otra prueba, otra práctica que se hizo en una propiedad en la zona este de Santa Cruz, San Jorge, es en verano una braquiaria de Cumbens. Se hizo una prueba de cincelado y no cincelado. Fíjense, donde se subsoló el suelo, se tuvo 21 toneladas de materia seca por hectárea, y donde no fue cincelado, 16 toneladas. Es decir, casi 5.000 kilos de diferencia a favor de un suelo cincelado. Es decir, tenemos compactación. ¿Podemos subsuelar? Sí. ¿Y cuánto me puede incrementar? En este caso tuvimos una ganancia de 5 toneladas casi por hectárea. Fíjense, ese es el desarrollo radicular en la imagen de la derecha. Ese es el desarrollo radicular de una braquiaria de Cumbens. En los primeros 20 centímetros se tuvo una exploración radicular impresionante, pero a mayor profundidad mantiene una buena exploración, buen desarrollo de raíces, y en conjunto tenemos una mejora de la infiltración, una cobertura total del suelo y una mejora de la infiltración de agua. Hemos establecido una pastura, lo denominamos la tripleta, que es una mezcla física de semilla de decumbens, russiciense y piatá, y las tres se han beneficiado. Hay una sinergia y eso ha sido beneficioso para nuestro suelo. En este caso hemos tenido el mejor rendimiento, el mejor aporte de biomasa cuando se la siembra las tres juntas en un consorcio. Ahora, no es fácil recuperar un suelo que se ha destruido, que se ha degradado. Esta foto que vemos acá es un campo en el este. Vemos que es una soya que está a punto de cosecha, y las manchas calvas son los lugares que el cultivo no logra emerger, no podemos levantar cosecha. Igual se siembra, igual se aplica, se fertiliza, pero no se cosecha. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación de suelos con muchas manchas calvas? Hemos implantado una pastura. La pastura con el primer año no se logran eliminar totalmente, las pasturas no logran eliminar, quiero decir, las manchas calvas, pero cuando establecemos cultivos, pasturas que sean estoloníferas, es decir, que sigan creciendo sus guías y clavando en el suelo, nos permite una eliminación total de esas manchas calvas con el tiempo. Entonces esta braquiaria podemos hacerlo en el verano, o también puede ser realizada, sembrada en el invierno, con la finalidad de poder generar alta biomasa y eliminar las manchas calvas que se presentan en el campo. Esta propiedad, por ejemplo, igual hizo tripleta, la mezcla de esas tres braquiarias como recuperadores de suelo, y nos permite tener un suelo totalmente cubierto. Una ganadería bien manejada tiene que ser con buenos animales, con una carga corta de tiempo que permita la recuperación de la pastura, y no tener como la foto de la imagen de la parte inferior, donde tenemos potreros degradados, suelos degradados, y tenemos que renovar esa pastura, y eso es caro, no es fácil hacer eso. Ahora, hay muchos productores que todavía están practicando en la caña de azúcar la quema de su cultivo, la quema del malojo, del rastrojo, porque facilita obviamente la cosecha manual, y esa no debe ser la práctica, no quemar el rastrojo, porque sabemos que el rastrojo protege el suelo, aumenta la materia orgánica. El rastrojo ese provee el 70% del nitrógeno requerido para la próxima zafra. Por tanto, debemos mantener el rastrojo protegiendo el suelo para tener una caña de alta productividad. Entonces, el ciclo de la pobreza se va a caracterizar por una menor rentabilidad del productor, menor productividad. Hay una práctica de monocultivo, una salinización de nuestro suelo por mal manejo, falta de cobertura, exceso de laboreo, eso es una práctica muy nociva para el suelo, compactación del suelo. Hay una insolación directa, al no tener cobertura del suelo, tenemos una insolación directa, y eso nos conduce a la erosión y degradación de los suelos. Lo contrario, que viene a ser un ciclo de la riqueza, es tener
un suelo con cobertura permanente, rotación de cultivos. Cobertura muerta puede ser también mayor retención de humedad, mayor producción de biomasa, actividad biológica, fabricación de macroporos en el suelo, donde mejoramos la infiltración. En conjunto estaríamos hablando de la recuperación y conservación del suelo. Con eso conseguimos mayor productividad y mayor rentabilidad para la unidad productiva del agricultor. Ahora, ¿cómo hablamos a un principio del tema de las malezas? ¿Cómo es que los cultivos de cobertura nos ayudan en el control de maleza? Hay una interferencia física, un bloqueo, una protección del suelo. Eso hace que las malezas no emerjan, no tengan condiciones para su germinación. Por tanto, hay una supresión o hace que más tarde salgan esas malezas, y eso es beneficioso para la competencia. Es decir, no vamos a tener una competencia con el cultivo de renta. Fíjense que está demostrado en varios trabajos de que a mayor aporte de biomasa sobre el suelo, mayor cantidad de abonos verdes por hectárea, biomasa, vamos a tener una menor cantidad de malezas en este campo. Entonces es inversamente proporcional a tener mayor cantidad de rastrojos sobre el suelo, menor presión de maleza. Y eso creo que es muy bueno para nuestros campos. Ahora, ¿qué características buscamos cuando hablamos de un cultivo de cobertura? Principalmente que tenga un alto aporte de biomasa, es decir, tiene que ser un abono verde o un cultivo de rotación con una gran producción de biomasa, mejor, es deseable. Buen desarrollo de raíces, no todos hacen esa labor. Por ejemplo, una crotalaria, un gandul, tiene una raíz pivotante que pueden descompactar el suelo. Las raíces de la pastura lo demostramos, que pueden tener más de 2,5 metros de raíces y con una conexión no solamente vertical, sino una conexión horizontal de las raíces. Entonces tenemos una mejor infiltración del agua de lluvia. Eso se desea en un cultivo de cobertura. Un rápido crecimiento en corto tiempo para aprovecharlo en esos espacios, en esas ventanas de posibilidades. Por ejemplo, en el otoño, entre la soya de verano y la soya de invierno, ahí tenemos unos 60, 70 días para establecer un cultivo de cobertura. No estamos de acuerdo con el barbecho químico. En el barbecho químico, la pérdida de agua por evapotranspiración, por evaporación, es similar a lo que se tomaría el cultivo, es decir, una biomasa. Preferimos convertir esa poca agua en biomasa que perderlo como evaporación a la atmósfera. Es necesario o es deseable que esos cultivos de cobertura tengan una alta relación carbono-nitrógeno, por tanto vamos a tener mayor persistencia de los rastrojos sobre el suelo. Que tengan esos cultivos de cobertura alta capacidad de adaptación a condiciones, especialmente suelos degradados, suelos arenosos, suelos complicados, suelos pobres. Alta eficiencia en el uso del agua, que sea de bajo costo de implantación. Hay algunos abonos verdes o cultivos de cobertura que su semilla es muy cara. Entonces no es deseable eso, porque si no va a ser muy caro implantar ese abono verde, ese cultivo de cobertura. Finalmente, como comentario final, podemos decir que a mayor aporte de biomasa de ese cultivo de servicio, de ese cultivo de cobertura, hay una mayor supresión de maleza. Cuanto más cobertura tengamos sobre el suelo, menor presión de maleza. Es preferible convertir el agua del suelo, del perfil del suelo, en biomasa, en un cultivo de cobertura, en vez que se pierda por evaporación a la atmósfera. Luego, hemos visto que las gramíneas, como las pasturas y los sorgos forrajeros, son los que aportan mayor cantidad y calidad de biomasa, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea del suelo. Hay que aprovechar los espacios entre campañas, ya sea saliendo del verano para entrar en el invierno. En esos espacios hay que aprovecharlos para hacer cultivo de cobertura que nos permita, siempre y cuando el perfil de suelo nos lo permita, obviamente.
No podemos darnos el lujo de tener barbechos químicos, como era una práctica antiguamente, entre las cosechas de verano y la siembra de invierno. Hay agricultores que todavía lo hacen, dejan el barbecho, el enmalezado en todo caso, esa safriña, ese otoño, para desecarlo ya próximo al invierno, cuando deberíamos aprovechar un cultivo de cobertura como un sorgo forrajero, un mileto, un capín sudán, que nos permita convertir esos milímetros en cobertura, en rastrojo, en residuo, en la generación de lignina sobre el suelo. Ahora no hay receta, no hay paquetes preparados. Cada agricultor, cada cultivo de cobertura, tenemos que establecer una estrategia para poder controlar maleza, tener un buen aporte de biomasa. Vamos a tener que tomar en cuenta el perfil de suelo que tengamos. Hay abonos verdes, cultivo de cobertura que tienen una alta exploración de cobertura, alta producción de biomasa. No hay un paquete cerrado, una recomendación para todos los agricultores. Cada zona tiene que ir generando su propia información. Así que hay mucho por hacer para los asesores agrícolas. Entonces los cultivos de cobertura están demostrados que técnicamente son factibles, ecológicamente equilibrado su práctica y económicamente viable porque mejora la productividad. Solo un comentario adicional como para cerrar esta presentación. Quiero agradecer a la gente de Fundacruz por la invitación para poder compartir una experiencia que hemos tenido durante este tiempo. Nuestros suelos realmente son de buena fertilidad en la mayoría, en el norte y en el este sobre todo. Buena fertilidad química, pero físicamente están degradados. Hay mucha compactación, adensamiento superficial, tenemos alto contenido de limo, no hacemos rotación de cultivos, no tenemos un suelo cubierto, hay una alta pérdida de agua por escurrimiento superficial, no somos eficientes en la administración del agua, hay una alta evaporación del agua, esa poca lluvia, esa poca agua que nos ingresa en el perfil con poca cobertura que tenemos, se nos pierde a la atmósfera por evaporación. Entonces tenemos que cambiar el chip, cambiar de paradigma y volcar nuestra mirada al suelo. Y eso es haciendo cultivo de servicio, cultivo de cobertura. Muchas gracias.